Ahora, Mario, porque dijo, es que ahí me duele mi muela. Yo le iba a decir a Chivi, yo me siento muy emocionado el día de hoy. Muy emocionado porque creo que el Señor tiene preparado algo poderoso esta mañana, algo que se ha venido trabajando en mi corazón desde hace ya, yo diría que todo este mes de enero, poquito antes tal vez, y que va un poquito alineado a lo que pues veníamos platicando en nuestras reuniones de líderes, en las reuniones de las personas que estamos encargados de hacer el programa, ¿verdad? Gracias a Javiercito que podemos tener siempre temas para poder hablar de Dios y porque Dios pone en su corazón cosas que quiere hablar en esta congregación. Pero Dios sigue obrando de manera poderosa, ¿verdad? Y creo que lo que vamos a ver el día de hoy es de extrema bendición para ti y para mí, y por eso es que estoy tan emocionado. Entonces, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos? Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tú permites que estemos en tu presencia, Señor. Aún en nuestra condición de pecadores, aún en nuestra condición de no merecer estar contigo, tú nos abres los brazos y nos dices, ven a mí. Gracias, mi Dios, por ese amor tan grande que tienes con nosotros. Y te pido, mi Dios, que el día de hoy, lo que preparaste en esta prédica, yo pueda transmitirlo de manera adecuada a la congregación. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras en mi boca, Señor, y que todo lo que se diga esta mañana pueda impactar como tú quieres que impacte en nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a poner la presentación, por favor. El día de hoy vamos a hablar acerca de Génesis 3. ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo desde este inicio de año? Bueno, el domingo pasado Javiercito nos comentó, ¿verdad?, que íbamos a estar empezando con esta serie expositiva, si le podemos decir así, ¿no? Vamos a hablar de la Biblia, cómo está escrita, ¿verdad? Y conforme a los acontecimientos que salgan o que aparezcan en la Biblia, vamos a empezar a hablar para pues ir conociendo más profundamente lo que es la Biblia. Entonces, el domingo pasado nos habló acerca de Génesis 1 y 2, ¿verdad? En donde él decía que el Señor es un Señor ¿qué? ¿Quién anotó el domingo pasado? Creador y soberano. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en estos dos primeros capítulos del Génesis, pues bueno, vemos estas dos cualidades de Dios. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el Génesis 3, ¿verdad? Porque es el que sigue del 2. Entonces vamos a ver Génesis 3. ¿Qué es lo que viene en el Génesis 3? Génesis 3 habla acerca de la caída del hombre, ¿verdad? Todo el mundo conoce esta historia, me da mucha risa porque siempre nos ponemos como propósito el leer toda la Biblia, ¿verdad? Muchas veces voy a leer toda la Biblia en un año. Entonces Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 de memoria. Pero después de Génesis 3 ya no nos acordamos mucho, ¿verdad? Porque ya como que el propósito se nos fue un poquito. Entonces Génesis 3 todo el mundo lo conoce, pero de hecho hay teólogos que dicen que este capítulo es el capítulo más importante de la Biblia. Yo cuando comentaba esto con mi mamá me decía, pues todos son importantes, ¿no? Sí, todos son importantes. Este comentario que dicen algunos teólogos se puede discutir, ¿verdad? Es discutible, pero lo que sí no se puede discutir es que este capítulo de la Biblia tiene enseñanzas enormes, enormes para tu vida y mi vida como cristianos. También mientras yo comentaba esto con mi mamá, ella me decía, es que la Biblia es tan rica, tiene tantas cosas, ¿verdad? ¿Nunca te ha pasado que lees un versículo y pues lo lees en una siguiente ocasión, un año, 6 meses, 3 meses, lo que sea, y Dios te habla de manera diferente con ese mismo versículo? Porque la palabra de Dios, además de ser viva, es deliciosa para lo que tú y yo estamos viviendo en esos momentos. Entonces, así como ya lo venía comentando, pues Génesis 3 es rico, pero sabroso. Y quisiera yo, pues, darle un poquito este enfoque actual, ¿verdad?, a estos versículos que vamos a estar leyendo, porque como ya decía, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Y aunque este mensaje tiene como meta principal el entender qué es el pecado, el entender por qué el pecado rompe nuestra relación con Dios,
La verdad es que eso ya nos queda más o menos claro, ¿no? Todo el mundo sabe aquí que el pecado rompe nuestra relación con Dios, ¿o no? ¿Verdad? Entonces eso ya nos queda un poquito claro. Pero aunque esa es la meta de este mensaje, quiero que veamos la situación actual en la cual nosotros como congregación universal nos encontramos en este momento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos de la armadura espiritual y que estamos inmersos en esta batalla espiritual? Bueno, entonces quiero traer un poquito el contexto de este versículo que tú podrías decir, eso fue la creación del mundo. Sí, pero tiene impacto en tu vida hoy. Entonces, ahora, ¿por qué es importante hablar de la caída? Hablar de la caída, iglesia, es importante porque en la actualidad vivimos en esta sociedad en la cual valoramos mucho al hombre. ¿Verdad? Cuando tú sales a la calle, siempre te encuentras con este concepto de que valemos mucho. Es una parte es una filosofía que se ha estado dando mucho en el mundo hoy en día, el cual te dice, tú eres muy importante, tú tienes que amarte, tú eres autosuficiente por ti mismo. Y esto pues nos afecta directamente como congregación, porque este es un concepto que tiene la humanidad acerca de ¿quién? De la misma humanidad. Es como ese meme, ¿verdad? Que están las partes del cuerpo y que dicen, la parte más importante del cuerpo es el cerebro. ¿Y quién dijo eso? El cerebro. Entonces, los humanos pensamos exactamente igual. La humanidad tiene tanto valor, pero para la misma humanidad. ¿Verdad? Entonces, cuando tú y yo, como vivimos en esta filosofía allá afuera, cuando tú y yo queremos hablar con otras personas, cuando tú y yo queremos compartirle a otras personas acerca del Evangelio, siempre nos topamos con esta idea de que yo no he hecho nada malo. ¿Te ha pasado? Le has dicho a alguien, es que somos pecadores, y te dijeron, yo no soy pecador, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho cosas abominables, yo soy bueno. Eso es mucho lo que nos dicen allá afuera. Y nos encontramos entonces en este círculo vicioso en el cual queremos convencer a la gente de que somos todos pecadores. Pero no lo logramos, porque entonces allá afuera pensamos que no merecemos la ira de Dios y que somos buenos, en gran manera buenos. Este tipo de pensamiento surge porque estamos alejados de Dios y no entendemos lo grave que es el pecado para Dios. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto y me voy a saltar desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque en Apocalipsis 4:8 dice, Santo, Santo, Santo. Entonces, cuando tú y yo estamos alejados de Dios y no comprendemos la gravedad del pecado ni su santidad, entonces empezamos a pensar de esa manera. Por cuestiones de tiempo, porque como ya saben, nos pusieron termómetro, vamos a leer Génesis 3, y mientras lo leemos lo vamos a ir estando analizando. Mi plan normalmente era leer todo Génesis 3, no es tan largo, tiene 20 y tantos versículos, pero, ¿qué te parece entonces si mejor lo leemos y lo vamos analizando? ¿Te late? Ok, acompáñame entonces a Génesis 3. Cuando ya lo tengas, di... Ahora, algo interesante con lo que empieza este capítulo, fíjate, en el capítulo 1 y 2 veíamos que todo lo que Dios era bueno, ¿verdad? Y la primera palabra del capítulo número 3 dice, pero. Ese pero me anticipa algo malo, algo peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice versículo 3? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y esto para mí es muy interesante, iglesia, porque entonces vamos a empezar a analizar y a comprender cómo es que trabaja el enemigo. Normalmente cuando tú estás en un ambiente laboral, cuando estás en un ambiente social allá afuera, ¿qué es lo que te dicen? Es que los tiempos de antes no son los mismos que los de ahora, ¿verdad? De hecho, cuando alguien intenta compartir la palabra con alguien mayor de edad, uno de los pretextos de esa persona que ya es mayor te va a decir, es que en mis tiempos era diferente, ¿verdad? Y nosotros pensamos que como los tiempos son diferentes, el enemigo obra de manera diferente. Pero déjame decirte que eso es un engaño. El enemigo tiene estrategia. Y la estrategia viene fundamentada en una de nuestras más grandes debilidades. Vamos a abordar eso ahorita. Pero vamos entonces a conocer cuál es la estrategia, ¿verdad? Dice, con que Dios ha dicho. Esa pregunta lleva consigo una estrategia muy sutil. Porque no solamente está preguntándole algo que genera duda a la humanidad, en este caso a Eva, ¿verdad? Sino que viene escondida en esa pregunta una inocente mentira. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el huerto. ¿Qué es lo que Dios había dicho, iglesia? Si le hicieron su tarea, esto lo deben de saber. Desde el capítulo 2, si no me equivoco. ¿Qué es lo que dijo Dios con los frutos? Puedes comer de todo árbol, excepto de uno, ¿verdad? El enemigo sabía, no nos hagamos. Él ya sabía lo que Dios había hecho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Es sembrar duda con una pregunta en el corazón de Eva que lleva una pequeña e inocente mentira. En el mundo actual, iglesia, existe algo que se llama existencialismo ateo, ¿verdad? Es una filosofía que se encuentra pues atacando al evangelio. ¿Y qué es lo que expone esta filosofía? Esta filosofía tiene como esencia, y fíjate bien, tiene como esencia que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros primero existimos y después en base a nuestras elecciones, en base a nuestras decisiones, en base a todas estas cosas que nosotros vivimos, entonces obtenemos una esencia. Todo esto sin la necesidad de Dios, por eso es que es atea. ¿Ok? Entonces uno de los grandes filósofos, la verdad no me voy a acordar del nombre, lo leí 3 veces y no me lo aprendí, pero sí sé que es francés. Uno de los grandes filósofos dice que si el hombre no tiene autonomía, no puede alcanzar la plena libertad. O sea, sin autonomía no hay libertad. ¿Qué significa autonomía, iglesia? Autonomía viene del griego, ¿verdad? Y está partida en dos cosas. La primera parte que es autos, ¿qué significa autos? Uno mismo, ¿verdad? Y la siguiente que es nomos. ¿A qué te suena nomos? A ley, norma, ¿verdad? Entonces, la autonomía se podría decir que es cuando cada uno de nosotros imponemos nuestras propias leyes sin tenerle que rendir cuentas a nadie. Y esta es la misma mentira que el enemigo aplicó a Eva. Le está diciendo, con que Dios te está prohibiendo de cualquier fruto que hay en el huerto. Te está poniendo límites Dios, ¿verdad? Primero le está diciendo mentiras, porque no le prohibió de todo el huerto. Sí había un límite, ¿verdad? Era, de este no puedes comer. Pero lo que el enemigo le está diciendo en ese momento, Eva, si te está poniendo límites Dios, eso quiere decir que tú no eres completamente libre. Que tú no tienes autonomía. ¿Tienes que rendirle cuentas a Él? ¿Qué caso tener todo esto si tienes que hacer eso? Pero bueno, Eva tiene el control de la situación, ¿verdad? Y en el capítulo número 3, versículo 2, 4, dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dice, no, lo que me está diciendo no es así. De todo esto podemos comer, excepto del fruto que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, porque
muráis. Pero entonces el enemigo quita toda sutileza y empieza con la contradicción completa a Dios. Versículo número 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, no le creas, no te va a pasar nada. ¿Qué es lo que dijo Dios? Si lo haces, mueres. Y el enemigo, si lo haces, no mueres. Contradicción. Esta, iglesia, es la estrategia que Satanás usa una y otra vez para engañarnos. Nos tienta haciendo contradicciones para invitarnos a disfrutar del pecado, diciéndonos que ese pecado no va a traer consecuencias. Diciéndote que el disfrute de ese pecado va a ser mejor que las consecuencias que pueda éste traer. Esa es la mentira y la estrategia que trae el enemigo a la mesa. Y lo peor de todo, lo veíamos el día de hoy en el devocional. Una persona decía, es que es increíble que nosotros sabiendo que no tenemos que hacer las cosas, lo sigamos haciendo. Porque el enemigo nos ha engañado. No nada más a los de afuera. También nos ha engañado a nosotros diciéndonos, no te va a pasar nada si haces eso. Se va a sentir bien chido. ¿Verdad? Y aunque tú sabes que hay consecuencias, te anima a pecar pensando que eso va a ser mejor que lo que Dios tiene preparado para ti. Esta mentira, iglesia, esto que el enemigo hace es la mentira más rentable de la historia de la humanidad. Y lo peor es que todas las veces que nosotros pecamos nos damos cuenta de que nunca estaremos satisfechos. Jamás. Pero aún así seguimos cayendo. Eso es tristísimo. Génesis capítulo número 3, versículo número 5. Regresemos al 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está prometiendo placer a Eva. ¿Verdad? Primero, siembra esta duda, lo contradice y te dice que hay placer en todo esto que está sucediendo. Ahora, Satanás siempre va a mezclar una verdad con una mentira, ¿verdad? Porque tenía razón cuando decía que sus ojos iban a ser abiertos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tenía razón que iban a ellos entonces conocer el bien y el mal, ¿verdad? Pero la mentira es que no iban a ser como Dios, sino que iban a estar alejados de Dios. Pues dice, no vas a morir, porque la muerte no es física. La muerte es espiritual, iglesia. Si hubiera sido muerte física, en el momento en que Eva hubiera probado el fruto, ¿qué hubiera pasado con ella? Muerta. Suelo. ¿Verdad? Pero no, aquí la muerte es espiritual, porque nuestro espíritu se separa del espíritu de Dios. Entonces, el enemigo siempre va a disfrazar una verdad con una mentira. Sabemos después de la historia, ¿verdad? Eva y Adán comen el fruto y entonces sucede a Génesis 3:8, iglesia dice, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Algo que a mí me llama mucho la atención es que ellos conocían, ¿verdad?, la voz de Dios.
Yo me quiero imaginar, no viene aquí especificado, pero yo quiero imaginarme que Jehová andaba regularmente por el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ya lo escucharon, sabían que venía. ¿No te ha pasado que de repente estás en tu habitación y escuchas los pasos de alguien por las escaleras? Y dices, esas son las pisadas de mi mamá. ¿No? Esas son las pisadas de mi papá. O te pasa como mi abuelo, que de repente voltea y me dice, oye, Frankie. No, perdón, tú eres Paquito. Conocemos el sonido de las personas. Entonces ellos conocían el sonido de Dios mientras caminaba. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, iglesia? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque cuando tú conoces a Dios, pero estás alejado, su presencia causa temor. Porque ya lo conoces. Yo me acuerdo y reconozco que en algún momento de mi vida yo vivía en una rebeldía tremenda contra Dios. Y me acuerdo que una vez soñé que Jesús venía. ¿Cuál crees que fue mi reacción en el sueño? No, espérate tantito, por favor, porque yo estoy mal. Miedo. Eso pasó en el corazón de Adán y Eva. Pero el amor siempre busca. Yo no concibo la idea, yo soy ¿cómo dice esta película? Un creyente verdadero, como la de las películas navideñas. Yo creo que no hay persona que por iniciativa propia se acerque a Dios. Yo creo que más bien Dios siempre es el que viene y se acerca a nosotros. Porque Él quiere tener esta relación contigo y conmigo. Si tú no tienes necesidad, jamás te vas a acercar a Dios. El único motivo por el cual tú te puedas acercar a Dios es porque estás pasando por una situación que ya se convirtió en algo imposible. Pero probablemente Dios puso esa situación en tu vida. Es por eso que yo creo que Dios siempre pone la primera invitación a la mesa y te dice, ven. ¿Verdad? En este caso, iglesia, ¿qué les dijo a ellos? Les dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ven, te quiero ver. El amor siempre busca. Yo estoy convencido de que si en ese momento Dios no hubiera hecho esta pregunta, Adán y Eva se hubieran quedado escondidos con esa esperanza de, ojalá que no me encuentre. Porque así somos los humanos. Yo siempre que me encuentro un conocido van a decir, tú haces lo mismo. Yo hago lo mismo. Pero siempre que me encuentro un conocido por la calle, no lo saludo. No es porque sea mala onda, sino porque quiero ver su condición del corazón. Estás diciendo, pero también la tuya. Sí, también la mía, lo reconozco. Pero yo quiero ver si ellos se acercan a mí. Porque, bueno, no es difícil no reconocerme por la altura, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que gente, no, es que yo te vi. Yo nunca te he visto en mi vida. Pero la gente te reconoce. Entonces, siempre he tenido esa como curiosidad de saber si me van a venir a saludar. Pero Dios siempre se acerca y te saluda. Él siempre toma la iniciativa para que esta relación se haga, se dé. Aún sabiendo Dios lo que Adán y Eva habían hecho, y eso habla del tremendo amor de Dios. Porque recordemos que Él es omnisciente, ¿verdad? Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él sabía que habían probado el fruto prohibido. Y aún así les dijo, ¿dónde estás? Quiero estar contigo. Aún sabiendo que ya habían pecado, aún sabiendo que ya estaban alejados de Él, Él les hizo esta pregunta para intentar acercarlos. Y de hecho en los capítulos siguientes habla de cómo es que le dice, el hombre se le presenta a Dios y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces vemos esta dinámica de Jesús, de Dios, que se dice que es la segunda persona, la que pasea en el Edén. Estamos en esta dinámica de querer sacar, ¿verdad? Dios está queriendo sacar esta confesión voluntaria, ¿verdad? ¿Nunca te ha pasado que cuando tu hijo hace algo malo, le dices, ¿dónde estabas ayer? Como por ahí de las 12 del día.
No, pues estaba con mis amiguitos. Ah, estabas con tus amiguitos. ¿Y no hicieron nada malo? Estás intentando, ¿verdad? Sacar esa confesión, ¿verdad? ¿No hicieron nada malo? No, no, todo bien. Estamos a gusto. ¿Seguro? Porque no se metieron a la casa o al baldío este. No, no. Hasta que ya se la saca de dices, oye, ¿sí sabías que en la colonia hay cámaras? No, bueno, pero es que yo no quería hacerlo. Estás intentando sacar esta confesión. Lo mismo hace Jesús, bueno, Dios en este momento dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido de lo que yo te mandé que no comieses? Y bueno, existen ahí ciertas respuestas que en este momento no quiero ahondar en eso porque si no, prédica se convierte en 3 prédicas más. Pero en el versículo 16 empezamos a ver cómo es que el pecado tiene consecuencias para nuestra vida, ¿verdad? Dice versículo número 16, dice, a la mujer le dijo, es más, vámonos desde el 15, vámonos desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás todos los días de tu vida polvo. 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo número 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras versiones dice, tu voluntad será, como dice, tu voluntad, más bien, tu marido se enseñoreará de tu voluntad, una cosa así dice. Versículo número 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y en polvo te convertirás. Aquí tengo, perdón, dice, tu voluntad será sujeta a tu marido. En otras versiones es lo que dice. Entonces, todos los que estaban involucrados en esta situación tuvieron consecuencias, ¿verdad? ¿Qué le dijo a la serpiente? La serpiente, iglesia, si nos vamos a Apocalipsis 12, dice que la serpiente antigua es el enemigo, es el diablo. Entonces, ¿qué pasó con él? Él queriendo ser Dios, queriendo ser de los más altos, el ser supremo, ¿cuál fue su consecuencia? Él fue humillado y fue rebajado eternamente, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer? La mujer siempre tiene este anhelo por el amor, este anhelo por las relaciones, la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con ella? Le dará dolor de parto. Ahora dice, multiplicaré. Eso quiere decir que ya existía antes, pero ahora va a ser mucho más doloroso, ¿verdad? Y tu voluntad estará sujeta a la voluntad de tu marido. Y al hombre, ¿qué es lo que sucede con el varón en este momento? ¿Qué es lo que desean los hombres? Desean crear, ser productivos, ¿verdad? Desean ser reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con él? Bueno, eso que tú deseas te va a costar mucho, 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 mucho trabajo. A veces más del que estás dispuesto a dar, ¿verdad? Mucho más esfuerzo. Hay veces que yo me levanto en la mañana y digo, ¿por qué tengo que entrar a trabajar a las 10? Y yo entro a las 10. ¿Ves a lo que me refiero? Inevitablemente todos tenemos consecuencia por nuestro pecado. Ahora vamos a Génesis 3:22, iglesia, porque después de darnos cuenta que el pecado nos aleja, después de darnos cuenta las consecuencias y la muerte espiritual que tenemos a causa del pecado, quiero que dimensionemos un poco acerca de qué significa el pecado para Dios. Y no lo comenté allí arriba en el devocional, iba a ser un buen comentario, pero no lo comenté porque quería compartirlo con todos ustedes.
Tú sabías, iglesia, y bueno, todos leemos las noticias, ¿verdad? Hemos escuchado que el mundo se encuentra en guerra. Muchas partes del mundo se encuentran en guerra. Pero tú sabías, estos son datos que, digo, no tengo el dato exacto, lo investigué con inteligencia artificial. Tú sabías que aproximadamente existen 130 conflictos armados en el mundo. 130. Actualmente, hoy, ahorita dándose. ¿Son poquitos o son muchos? Bueno, en estos 130 conflictos armados, más o menos están involucrados entre 60 y 78 países. ¿Ok? De estos 60 y 78 países es el del 30 al 40% de la humanidad, del mundo mundial, se encuentra en guerra. Del 30 al 40%. Es muchísimo. Muchísimo. En la ingeniería, para hacer una muestra de un universo gigante, se recomienda un 25-30% para una muestra fiable. Más de ese porcentaje está en guerra. Muchísimo. Ahora, de estas guerras, más o menos, y digo más o menos porque no está completamente medido, 240,000 personas desvividas. De manera directa, gente que se encuentra en el campo de batalla. 240,000. Y si nos vamos a los fallecimientos indirectos, ¿cuánto crees que es? Más de 1 millón. ¿Por qué? Porque la guerra viene consigo con enfermedades, viene consigo con balas perdidas, viene muchas cosas. Más de 1 millón de personas. Y no conforme con eso, existen 120 millones de personas que han tenido que ser desplazados y convertirse en refugiados porque ya no pueden estar en su tierra. ¿Estos números te parecen algo triste? Tristísimo. Hace poquito estábamos viendo una película de unas nadadoras de Siria que tuvieron que convertirse en refugiadas. Y habla de su historia, de ellas, cómo fue todo este proceso y cómo es que querían llegar a las Olimpiadas. Al final lo logran con el equipo de refugiados. Yo cuando lo estaba viendo estaba llorando tremendo. ¿Por qué? Porque a mí como deportista me pega mucho. Yo vivía lo que ellos viven y me pude reflejar en su vida. 120 millones de personas. Si este número te parece triste, iglesia, quiero que recapacitemos un poquito en lo que dice Apocalipsis 4:8. Ahora sí, acompáñame por favor a Apocalipsis 4:8. Te las puse fáciles, uno fue al inicio y otro es al final. Apocalipsis 4:8. Fíjate lo que dice aquí. Y los cuatro, ¿ya lo tienes? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué cosa, iglesia? Santo, santo, santo es el Señor Dios. Ahora, ¿por qué lo repite 3 veces? En el hebreo antiguo, iglesia, la repetición de una palabra, en este caso 3 veces, se utiliza para expresar un grado máximo de alguna cualidad. El ser más santo. Él es la santidad suprema, la absoluta santidad es lo que Dios es, ¿verdad? Y tú y yo podríamos decir, bueno, verdaderamente comer un fruto no es algo tan malo, ¿no? Yo todas las mañanas ya agarro mi platanito y me lo echo. No es algo tan malo. Aquí el problema es lo que viene detrás de ese pecado. Ahora, por consecuencia de esto que hicieron, que algo tan simple como comer algo, un fruto, la humanidad está destinada no a 1 millón, no a 240,000, no a 120 millones. La humanidad, por eso que se hizo, está destinada a la destrucción total. Miles
y miles de millones de personas destinados a la muerte. Cuando hice esta comparación, dije, no entendía yo qué tan grave es para Dios el pecado. Si nosotros como humanos en nuestra soberbia y ganas de tener más poder estamos dispuestos a tener estas bajas, no imagino el grado de santidad que tiene Dios para que un simple bocado cause tantas muertes. Y no por gusto, porque Dios no está dispuesto a perderlos. Dios las quiere de vuelta. Pero por eso, ¿qué hicimos? Alejados, separados, todos y cada uno de nosotros. Él es tan santo que por eso estamos condenados. Pero aún siendo desobedientes, iglesia, y esto es prédica de la siguiente domingo, por eso no voy a enfocar. No quiero que te vayas con esta carga el día de hoy, porque para mí es carga. Aún sabiendo esta desobediencia y teniendo esta condición, Él nos da una esperanza, la cual es Cristo. Versículo 15, ya lo leímos. Y tú de Génesis. Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre las simientes. Exactamente. Aquí muchos teólogos lo llaman el protoevangelio, la primera vez que el evangelio se menciona. Desde un inicio el Señor nos ha dado el plan de salvación. Lo veremos el siguiente domingo. A mi papá me decía, ya te vas a meter en mi mensaje. No, tranquilo, te lo dejo. Ahora ya entendemos cómo es que lo obra el enemigo. Ya entendemos entonces qué tanto Dios aborrece el pecado. Si te vas con una idea diferente de qué tanto Dios aborrece el pecado. Ok. Como que no los escuché muy convencidos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, iglesia? Porque esta prédica no se trata nada más de irnos así. No, pues ya. No, Dios no es así porque nos dio una esperanza, ¿verdad? Amén. ¿Acá no? También nos dio una esperanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿me permites compartirte algo que aprendí, algo maravilloso que aprendí esta vez que estaba haciendo la prédica? Acompáñame, por favor, a Lucas 3:21. Lucas 3:21. El capítulo 3 del libro de Lucas habla acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Qué es lo que hacía Juan el Bautista. Y en el versículo 21 hablamos específicamente de el bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús, ok. Y orando, el cielo se abrió. Ha de haber sido una escena maravillosa. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía esta voz? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, imagínate que tú estabas a las orillas del río, ¿ok? Y de repente ves a Juan que está bautizando gente y llega una persona especial. Te das cuenta que es especial. ¿Por qué? Porque Juan no lo quería bautizar. Le decía, por favor, tú bautízame a mí. Vamos a hacerlo así, le decía Jesús, porque necesito que tú me bautices, ¿ok? ¿Por qué hiciste bien? Okay. Lo bautizan y de repente estás ahí y ves que se abre el cielo, que desciende la paloma. Y tú oyes, di conmigo, oigo, una voz que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Maravilloso. ¿Verdad? Jesús escuchó. Pon atención en esto. Jesús escuchó que Dios le decía, tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia. Ok.
Capítulo número 4, ¿qué fue lo primerito que hizo Jesús después de eso? Fue al desierto, ¿verdad? El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, ¿verdad? Jesús vence la tentación. En el capítulo 4, versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, fíjate qué interesante. ¿Cuál dijimos que era la estrategia de Satanás? ¿Te acuerdas? ¿Sembrar qué? Duda. ¿Qué está queriendo hacer Satanás con Jesús aquí? Dice, pues que esa no es pregunta. Bueno, pero realmente no le dijo, ya que eres el Hijo de Dios. No, ¿verdad? Está diciendo, si es cierto que eres el Hijo de Dios, a ver, convierte esto en pan. Es la misma estrategia, ¿verdad? Pero Jesús le contesta de manera maravillosa, iglesia. Y te la voy a parafrasear. Jesús le dijo, mira, yo te conozco y sé que lo que estás tratando de hacer ahorita conmigo es lo mismo que hiciste con Eva hace mucho tiempo. Quieres sembrar duda en mi corazón, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, yo soy el Hijo de Dios, le dice Jesús. Yo sé que soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo oí de Él. Y una vez que entendemos todo esto, le dice, como yo oí de Él, que yo soy su Hijo, déjame decirte, Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No tiene esto un significado más grande que cuando lo leíamos hace 6 meses? De toda palabra de Dios. Jesús está diciendo al enemigo, yo confío en la veracidad, en la verdad. En esto está basada mi vida y tú no te vas a meter en eso. Por eso es que Jesús vence la tentación. Porque Él confía plenamente en lo que la Biblia dice. Plenamente. Y nosotros somos iguales, ¿verdad? Mientras estudiaba esto, iglesia, me encontré N cantidad de videos, y algunos se los enseñé a mi papá. N cantidad de videos. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta, le fascina especular, ¿verdad? Algunos decían, es que la serpiente no era el enemigo. Viene en Apocalipsis 12, ¿por qué no lo podemos creer? Es que eso quiere decir entonces que los animales antes hablaban. Esa no es la enseñanza del versículo. Nos encanta especular. Y la especulación, ¿qué trae consigo, iglesia? Dudas. Empiezas a dudar de la veracidad y la verdad de la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que si tú como cristiano sales a las calles, eso es el mayor ataque que tenemos. Pero el ataque y la crítica al Evangelio de Dios y a nosotros como su iglesia es tan grande que ¿qué crees que está pasando? Nosotros aquí adentro, Iglesia Universal, aquí no pasa. Iglesia Universal está pensando de la misma manera. ¡Qué triste! ¿Verdaderamente crees? Ayúdame con musiquita, por favor. Hay una frase muy famosa que dice, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Qué tanto crees lo que está aquí escrito, iglesia? ¿Qué tanto te estás alimentando de eso que dices creer? Porque ¿cómo es que tú escuchas la palabra de Dios? ¿De qué maneras? Lo más fácil. Ahí está. Dios habla de muchas otras maneras, pero esta es la palabra de Dios que Él nos dio a nosotros para que lo conozcamos.
Y si nuestra meta es ser más como Jesús, ¿qué te está enseñando Jesús en estos versículos? Y no te estoy diciendo que la especulación es pecado. Muchas veces la especulación nos lleva a una fe más profunda. Pero lo que no podemos dudar es algo que venga aquí escrito. No podemos dudar de eso. Porque si dudamos, entonces vamos a caer en tentación. Vamos a caer en pecado. ¿Y el pecado qué nos lleva? Muerte. A nada. ¿Quieres ser más como Jesús? Confía plenamente en las palabras de Dios. Nos va a costar mucho más trabajo, porque Jesús es único. Y decíamos en el devocional, es que, bueno, yo entiendo que voy a volver a pecar. Sí, lo entendemos. Pero aún en ese entenderlo, iglesia, ¿qué tan dispuesto estás a obrar? ¿Qué tan dispuesto estás a actuar? ¿Qué tan dispuesto estás a cambiar tu corazón para que verdaderamente ya no hagas eso que haces? Y que si llega a pasar que lo volviste a hacer, verdaderamente sientas este arrepentimiento en tu corazón. Decir, Señor, perdóname. Porque todos de nosotros hemos creído en Dios. Las personas que se dicen ser ateas creen, solo que deciden desobedecerlo. Si no creyeran, no se dirían ateos. Saben que hay algo. Nada más lo quieren negar. Pero Dios nos llama a creerle a Él. No nada más creer que le exista. Mi papá dice, también los demonios creen. Está escrito. Y tiemblan. Entonces, ¿tú le crees en Él o le crees a Él, iglesia? En estos versículos, Jesús nos enseña que debemos decir, yo vivo por cada palabra aquí escrita. Voy a creerle a Dios por lo que Él ha dicho. Si tú tienes dudas de quién eres en Él, acércate a su palabra. Él ahí tiene palabras preciosas de quién eres tú. Y una vez que sabes quién eres tú, podemos cumplir esos tres. ¿Cómo lo llamaste? ¿Metas primordiales? ¿En la de líderes? ¿Cómo, perdón? 3 prioridades. ¿Cuáles son las 3 prioridades de los creyentes, iglesia? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Después, sigue despuesito, ama a tu prójimo. Y después, extiende el reino. ¿Tú le crees a Dios en lo que dice aquí? Créeme que lo vas a amar con todo tu corazón. Porque aunque haya malas noticias, también te das cuenta de que hay una esperanza. Y una vez que comprendes lo malo significa para Él, dices, no me queda otra cosa más que amarte, Dios. Y sigues conociéndolo y el Señor te va a decir, bueno, también necesito que ames al que está a tu lado. Porque si no tienes carga por Él, tu fe es vana. Y esa carga que tienes por los demás entonces te lleva a querer extender el Evangelio. ¿Te fijas que es un proceso? Pero ¿en qué tenemos que basar todo lo que hacemos? En creerle a Dios. Porque si no le crees a Dios, en que Él te ama a ti, perdidos estamos y todo lo que estamos haciendo aquí y todo lo que hemos hecho durante este tiempo es en vano, ¿verdad? ¿Verdaderamente, iglesia, vives confiando en la palabra de Dios? En el devocional también un ejemplo buenísimo que Javier dijo. ¿Qué es lo que nos da miedo
de extender el Evangelio? Díganme cosas. ¿Por qué crees que nos da miedo extender el Evangelio? Muchas personas decían rechazo. ¿Te da miedo el rechazo? ¿Qué más? ¿Una por aquí? Nada más una. No conoces. Te da miedo que te humillen, ¿verdad? En tu fe. Que te cuestionen. Te da miedo que te cuestionen. Yo no voy a decir aquí, ahorita en este momento, porque yo creo que no discipulamos. Pero sí te voy a decir lo que Javiercito me hizo pensar. Javier dijo, imagínate que estás con tu familia y tienes una persona que está muy enferma. La amas mucho. Marido, marida, mujer, hijo, abuelita, papá, mamá, lo que tú quieras. La persona que más ames está muy enferma y sabes que se va a morir. Pero esa persona es muy necia. ¿Quién tiene familiares así en casa? Yo soy uno de esos. A mí no me gusta tomar medicinas. Soy necio. ¿Okay? Tienes familiares necios. ¿Y qué te dice? No me tomo nada. Pero necesitas tomarte tu medicina, si no te vas a curar. No quiero. No me vas a... No. No logras que se la tome, ¿verdad? Hay gente que está tan dispuesta a sanar a su familiar. No me digan que no lo han hecho. Destapas la pastilla y la pones en yogur y la mezclas. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Estás dispuesto a engañar a tu familiar para que se cure? ¿Estás dispuesto a hacer algo que él no quería hacer para que se sane? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo necesario, verdad? Si es necesario decirle, es que si te tomas la medicina te va a quitar el dolor de cabeza. No tengo dolor de cabeza, ya tienes dolor de cabeza. ¿Estás dispuesto a hacer eso, verdad? Ok. ¿Qué tan dispuesto estás, iglesia, a negociar tu incredulidad hacia la palabra de Dios? ¿A qué me refiero? ¿Qué estás dispuesto a tú hacer para verdaderamente creerle a la palabra de Dios? Que cuando tus pensamientos de decir es que esto no lo entiendo, no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. A que cuando digas es que mi experiencia me da la información necesaria para hacer lo contrario, Dios quiere que obres hacia este lado, no hacia donde tu experiencia te dé. ¿Qué tan dispuesto estás tú el día de hoy a hacer y a creer lo que la palabra de Dios dice? Porque si lo hacemos para alguien que amamos, si amamos a Dios, deberíamos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. A dejar de pensar con esta mente humana y decir, acepto tu enseñanza, Dios. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias porque tú eres maravilloso y tú nos enseñas, Señor, que tu palabra es una delicia, que tu palabra es viva. Y aunque esto sucedió hace miles de años, tú tienes una enseñanza para nosotros hoy. Tú nos das una identidad hoy. Y tú nos enseñas a creerte, a creer lo que está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Ser valientes para que, aunque todo el mundo diga lo contrario, aunque mi pensamiento y mi corazón quieran irse por un lado, yo pueda aceptar e ir hacia donde tú quieres que yo vaya. Señor, esta mañana, tarde, reconozco que tú eres el Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios. Y quiero, mi Dios, ser transformado por medio de tu palabra. Ayúdame a ser más como tú. Dame el discernimiento para saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Y dame la valentía para hacerlo algo práctico hoy.
Te amo, Señor, y gracias por tu preciosa presencia, por tu preciosa palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia.